Saludos amigos de Soldados de Jesucristo y de Radio Faro de Gracia. Mi nombre es Jorge Altieri y nos encontramos aquí nuevamente en la Conferencia Expositores 2017 y en esta ocasión me encuentro con el pastor Roberto Sánchez, que es uno de los pastores que tuvo una participación en uno de los talleres que se ofrecieron en el día de ayer. Pastor Roberto, un gusto poder platicar con usted en esta ocasión. Placer, Jorge, un gozo estar aquí con ustedes. Amén, muchas gracias. ¿Dónde está pastoreando, Pastor Roberto? En el momento pastoreamos una iglesia en la ciudad de North Hollywood, California. Hemos estado en esta obra por 16 años y la iglesia se llama Iglesia Bíblica Berea y ha sido para nosotros un honor el poder estar sirviendo al Señor en esa capacidad. Tengo entendido que también da clases aquí en el seminario. Claro, estamos también envueltos en el ministerio docente con el seminario Masters y en el programa de maestría, enseñando diferentes clases desde hermenéutica hasta ministerio pastoral. ¿Qué le parece lo que está pasando hoy en día en el mundo hispano en relación a muchos de estos temas de sana doctrina relacionados a la reforma, las doctrinas de la gracia, las 5 solas? ¿Cómo ve en Latinoamérica lo que está pasando hoy en día con nuestro pueblo hispano? Porque hace 10, 15 años atrás estos no eran los temas que predominaban en Latinoamérica. ¿Qué le parece lo que está pasando hoy en día? Bueno, creo que es un fenómeno único. La reforma protestante básicamente resaltó esas doctrinas mencionadas a través de hombres especiales dotados por Dios. El día de hoy creo que tenemos también en cierta forma hombres como el hermano MacArthur, Steve Lawson, aún nuestro hermano en el lado español. Podemos mencionar también la predicación de nuestro hermano Tolopilo y muchos otros que han estado envueltos el día de hoy en esta conferencia. Y no hay duda que estos hombres nos motivan no solamente a regresar a los valores de la Reforma, pero específicamente la Reforma regresó a las páginas de la Escritura, regresó básicamente a resaltar la necesidad de poner atención a la realidad que Dios está en su trono de gloria, Él es soberano y Él ha hablado con claridad. La perspicacia de la Escritura fue una de las doctrinas que los reformadores resaltaron. El libro puede entenderse y debe entenderse y debe obedecerse, y esa es una de las razones de por qué los grandes reformadores trajeron el púlpito al centro de la adoración cristiana en las iglesias bíblicas. Amén. Nosotros en Soldados de Jesucristo y en Radio... ¿Cuán importante durante la conferencia, lo escuchamos ayer, lo volvimos a escuchar hoy, pero queremos para aquellos que a lo mejor no pudieron estar y por primera vez van a escuchar esta entrevista, cuán importante debe ser para un pastor el aspecto de la predicación en su vida personal, pero luego en la iglesia local? Porque hoy hemos visto que la predicación ha tomado como que un segundo énfasis en lo que es la vida del ministerio pastoral. Y cuando nosotros miramos a los reformadores, vemos que era la predicación de la palabra lo más central en sus vidas. ¿Cuán importante es hoy en el mundo latinoamericano para un pastor hispano, que es a la audiencia a la que estamos tratando de alcanzar? Claro. ¿Cuán importante es que entiendan ese aspecto? Bueno, es de regresar a las páginas de la Escritura, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dice, predica la palabra. O sea que cuando encontramos nosotros cómo el hombre de Dios es definido en relación a su función, no solamente en relación a su carácter, lo que el hombre es, pero las cartas pastorales definen al hombre de Dios en 3 maneras: su carácter, lo que él es, su función, lo que él hace, y lo que él hace tiene que ver precisamente con predicar la palabra. Apto para enseñar es un reflejo de lo que él debe de hacer, y si observamos primera de Timoteo capítulo 3, encontramos que la función predominante del pastor es precisamente el predicar la palabra, apto para enseñar.
eso no es algo secundario para el pastor. Esto no es algo trivial, no es algo que vamos a negociar. Es un asunto que debemos de tomar en serio, porque es a través de la predicación de la palabra de Dios que el hombre va a lograr escuchar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y entonces cuando pensamos nosotros en nuestros ministerios, nuestro ministerio no es un ministerio social, es un ministerio que tiene que ver con el libro de Dios. El hombre de Dios tiene una relación tan pero tan vital, tan íntima con el libro de Dios, que separar al hombre de Dios del libro de Dios es incongruente, es improductible, es simplemente negar lo que encontramos nosotros en la Escritura en cuanto al mandato de predicar la palabra del Señor. ¿Qué consejo usted le pudiera dar? Por ejemplo, yo soy un pastor joven que estoy recién comenzando en el ministerio hace 2 años atrás, y aunque llevaba tiempo en la fe cristiana, no había entendido muchos de estos aspectos. Hoy vemos muchos jóvenes, al igual que yo, que han llegado a poder estar expuestos a la historia de la iglesia, a las doctrinas de la gracia, a los postulados que fueron rescatados durante el periodo de la Reforma y transmitidos a través de los reformadores. ¿Qué consejo usted como pastor, en sus años de experiencia como pastor, como maestro en el seminario, qué consejo nos podría dar a esos jóvenes que están siendo expuestos a toda esta información relacionada a la Reforma? ¿Qué ellos deben hacer si, por ejemplo, ellos sienten en su corazón ese deseo de predicar la palabra, inclusive a lo mejor ese deseo de trabajar en el ministerio? ¿Qué consejos prácticos les puede dar en relación a este aspecto de la predicación de la palabra? Bueno, mi primer consejo sería regresar al libro. A medida que leemos el libro, vamos a entender mejor a los reformadores, vamos a aceptar más las propuestas, las proposiciones teológicas, doctrinales de los reformadores. Mi consejo primario es leer el libro. Sí. Porque leyendo el libro vamos a lograr apreciar con más afinidad y con más necesidad las voces de hoy en día reformadas, voces que están haciendo una diferencia en cuanto a estas doctrinas. Mi segundo consejo sería buscar hombres a nuestro alrededor, en nuestros círculos, que están enamorados de las doctrinas de la gracia, que están enamorados de esas 5 solas que los reformadores nos heredaron, Sí. Que son un reflejo nuevamente de la Escritura. Y entonces ser suficientemente humildes para aprender de estos hombres que están un poco más adelantados que nosotros, que están haciendo una diferencia no solamente en sus vidas, pero también en la vida de sus congregaciones. Esa es una expresión de humildad, una expresión de decir: ayúdenme, que soy pastor joven, que necesito modelos de hombres que están dispensando bien la palabra de verdad. Nosotros en Soldados de Jesucristo y en Radio Faro de Gracia constantemente recibimos mensajes, recibimos notificaciones, correos electrónicos de hermanos en la fe que están en diferentes países del mundo, y cuando están siendo expuestos a los materiales que nosotros proveemos, a las predicaciones que nosotros proveemos del pastor MacArthur, Sugel Michelén, Miguel Núñez, Henry Tolopilo, ellos nos escriben y nos dicen: en nuestros pueblos no hay iglesias como las que escuchamos, o no hay predicaciones como las que escuchamos a través de la emisora y lo que vemos a través de las redes sociales, lo que ustedes publican. ¿Qué consejo le podríamos dar a esos creyentes que se encuentran en esas situaciones, que a lo mejor están en iglesias bíblicas, porque el evangelio es predicado de una manera u otra, pero a lo mejor ellos se sienten un poco ansiosos o desesperados porque a lo mejor no están recibiendo en sus iglesias locales lo que están recibiendo fuera de sus iglesias locales? Que yo creo que eso es uno de los retos que también presenta el internet hoy en día en ese sentido, porque muchos quieren que sus iglesias sean lo que ellos escuchan y ven a través de las redes sociales, pero cuando no lo ven en sus iglesias locales se decepcionan, se frustran, y a lo mejor muchas veces actúan de una manera inmadura
y en vez de ser una bendición para sus iglesias se convierten en una problemática. ¿Qué consejo le podría dar a ese tipo de hermanos en la fe que tienen esta situación y son muchos? Bueno, número uno, paciencia. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Orar por su pastor. Tal vez introducir al liderazgo de la iglesia a este corte doctrinal con mucha humildad, con mucho cariño. Las doctrinas de la gracia nos enseñan a no arrebatar, a no ser altivos, sino a tener paciencia aún con los rebeldes, dice la Escritura. Entonces mi consejo es humildemente y con sencillez de corazón, no solamente crecer en estas doctrinas, pero introducir no solamente al liderazgo de la congregación, pero aún a su propia iglesia, y paulatinamente esperar el avivamiento que Dios va a traer a través de la iglesia. Usted puede ser instrumental para traer tal vez una reforma y traer un avivamiento a su propia iglesia si pacientemente usted espera en Dios. Lutero, por ejemplo, nunca pensó él traer una iglesia nueva. Su deseo era reformar su propia iglesia. Correcto. Tuvo luchas y leemos la historia. La dirección tuvo que ser forzadamente no conforme a él lo concebía, sí. pero es la realidad. Él fue paciente, él apeló con respeto, con dignidad, con mucha humildad. Él ya había experimentado la fe sola, aún en el monasterio leyendo las Escrituras, y él pacientemente esperó en el Señor. Si usted está en una iglesia evangélica donde tal vez se predica el evangelio y tal vez hay muchas cosas que están incompletas y no hay nada más, ¿cuál es la opción? Claro. Entonces tiene que ser paciente, esperar en el Señor y tal vez orarle al Señor que usted sea un vehículo que Dios va a utilizar para tal vez transicionar esa iglesia en una iglesia donde la gracia del Señor fluye. Amén, amén. Una última pregunta ya para ir concluyendo. Usted como profesor en estos momentos del Master Seminary, que es donde da clase, ¿cuán importante es el aspecto de preparación teológica en la vida de un pastor? Hoy tenemos muchos grupos que dicen, no, yo no necesito educación formal o educación más avanzada para ser pastor. Y aunque en cierto sentido no es un requisito tener un doctorado para poder ser pastor y trabajar en el ministerio, pero su experiencia como estudiante primero y luego ahora como profesor, ¿cuán importante o cuán beneficioso puede ser la preparación formal en la vida de una persona que quiere trabajar en el ministerio, especialmente lo que tiene que ver con la predicación? Bueno, el ministerio de la palabra exige y demanda de muchos aspectos que requieren atención, requieren preparación. Tenemos tantas profesiones en el mundo donde no pueden ser funcionadas, no pueden ser ejercidas si no hay una preparación necesaria. Y la predicación no es una excepción. Sí. Los reformadores no solamente revivieron el púlpito, el sermón, pero con ellos venían también reviviendo una corte de interpretación. Ellos venían básicamente levantando una bandera de interpretación histórico-gramatical. Y con histórico ellos querían decir interpretar los escritos del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, a la luz de la historia. Sí. Eso requiere y demanda de atención. Arqueología es importante para mí, por ejemplo, el haber ido, digamos, a un viaje misionero o a un académico a Israel y poder
reconstruir aspectos geográficos, aún arqueológicos, ayuda a poder ver el texto de una manera diferente. Claro. Los reformadores hablaban, por ejemplo, de interpretar el texto conforme a su gramática. Eso nos demanda, hace una demanda increíble. Y la realidad es que o lo hacemos mediocremente, sí, o buscamos maneras de cómo buscar excelencia, y esto es algo, yo sé que tal vez no todo pastor va a tener la oportunidad de poder cursar tal vez un seminario, claro, pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Sí. Hágalo porque hay una demanda, hay una exigencia. La reforma nos enseña a interpretar el texto e interpretarlo bien. Y este es un asunto de no terminar. Siempre vamos a ser estudiantes del texto con el propósito de proclamar ese texto debidamente. Así que mi ánimo es si simplemente usted no tiene oportunidades, y el internet, ministerios como Faro de Gracia son oportunos, son ministerios que pueden ser increíblemente aprovechados, pero si usted tiene oportunidad de poder ingresar a un seminario sólido donde le van a proveer las herramientas necesarias para dividir bien la palabra del Señor, sepa que ese es su ministerio y sepa que esa es una convicción que refleja nuestras convicciones protestantes. Amén. Pastor Roberto Sánchez, un gusto poder platicar con usted. Jorge. A todos los hermanos que nos escuchan a través de Soldados de Jesucristo y de Radio Faro de Gracia, les animamos a que sigan en sintonía de la Conferencia Expositores 2017, y si Dios permite continuaremos con más entrevistas con algunos de los expositores. Dios me los bendiga a todos.